Bien, aquí de vuelta con el Matutino del País por el Canal 6, el Canal del Sol. Reiterarles las gracias por permitirnos entrar a sus respectivos hogares a esta hora de la mañana. Vamos a recibir inmediatamente a nuestro primer invitado para hoy, que es el ex general José Miguel Soto Jiménez, que en su condición de político, que es una de sus vertientes, además de otras como poeta, escritor, historiador, un sinnúmero de condiciones fuera de lo común. También, un gran tuitero. Es un libro de Twitter preciosísimo. Vamos a recibir al y general. Amigo mío, para que conste. Buenos días. Por favor, no me le diga general, él es general retirado, Yo le digo sigue siendo general. Buenos días, general. Cuidado. Muy buenos días. Un placer, general. Imagínense ustedes, después de esa presentación, ese coloquio de presentación, yo no tengo más otra cosa que reciprocar diciendo que me siento muy a gusto aquí. Estoy como que dice, como maco en el agua. Y entonces, decirle que interesante. El debate que ustedes siempre hacen es muy interesante, y sobre todo en esta hora de la mañana. Muy temprano, pero además lluviosa. Recuerda las canciones al respecto de Joan Manuel Serrat sobre la lluvia, ¿verdad? Entonces, también decirle sobre eso, que lo de siempre, un saludo muy dominicanista. General, en su condición de poeta muy y a propósito, pueblista. Sí. En su condición de poeta y a propósito de una referencia que hacíamos hace algunos minutos con respecto a la lluvia y del placer que uno, que no es poeta, aunque yo he escrito algunas cositas, ¿no? Pero no sé si... Y loco, todos tenemos yo creo que todos tenemos un poco, pero a mí en lo personal me fascina mucho ver la lluvia caer, y de hecho yo he sabido levantarme en horas de la madrugada a ver la lluvia. Para un poeta de su categoría, ¿tiene trascendencia la caída de la lluvia? Claro, yo hablo mucho de eso, sobre todo en el Twitter. Recuerdo unos versos de Joan Manuel que dice, es tiempo de lluvia. Eso responde a tu pregunta, tiempo de amarse a media voz. Bueno, pero hay vertientes en el asunto antropológico sobre la lluvia, ¿verdad? Porque la lluvia, para algunos, tiene ese efecto. Es un efecto no sexual, sino sensual. Sí. Pero para otros también tiene un efecto de depresión. Sí. La lluvia. Sí. Y se ha escrito mucha poesía sobre la lluvia. Desde ver caer las gotas de lluvia resbalándose por los cristales, hasta precisamente lo que presupone el aburrimiento, la monotonía de estar viendo la lluvia caer desde tu casa, de la ventana de tu casa, sin saber que no puedes salir, y entonces eso te condena al claustro. Hay muchas canciones que relacionan los efectos de la lluvia. Sí, entonces yo pienso que sí, que hay un efecto. General, sus inicios... La melancolía. La melancolía. Sus inicios como escritor. Mira, es interesante, eso, yo te voy a decir. Una vez usted me dijo algo que yo no quiero compartir por indiscreción, pero me llamó poderosamente la atención. No, yo lo que te digo es que en ese ámbito, yo te digo que mi vida se ha manifestado, o siguiendo el vértice, de tres cosas que las tres tienen mala reputación. ¿Verdad? Lo primero que yo fui, siendo muy joven, demasiado joven quizás, fue poeta. Entonces tú sabes que también eso tiene su mala reputación, de gente que vive con los pies en el aire, que no aterrizan. Y al oír eso, recuerdo la voz de mi padre, que no tenía nada de intelectual, que me decía que con eso no se come, ¿verdad? Entonces, eso por ese término, ¿verdad? Después entonces vino, y quizá por los mismos caminos, vino el problema de la inclinación por la vida militar. Que la gente también, la leyenda urbana que tiene cada cual dice, que Soto viene de una familia militar. En mi familia no hay militares. Yo fui el primer militar. Y entonces, con esa vocación, desarrollé, ahí les confieso que hubo que adormecer la poesía un poco, ¿verdad? Un poco. Y entonces el tercero es la política, porque yo digo que en este país al que le dicen político y no pelea, no va a pelear nunca. Pero la verdad es que inclusive con esa trilogía hay muchos
autores, muchos militares y muchos políticos que tienen esas condiciones, ¿verdad? Que tienen esas inclinaciones, por decir así. Y entonces la verdad que el hombre, la materia prima de las tres es el hombre desde el punto de vista integral, ¿verdad? Esa es la materia prima. Entonces lo importante es vivir cada fase de tu vida, sobre todo profesional, en su medida y dedicarse a ello con vehemencia, con vehemencia. Porque si tú no te dedicas con vehemencia, como decía Shakespeare, que Shakespeare no, Suetonio decía que César siempre conseguía lo que quería porque siempre lo quería con vehemencia. Es dedicarse a eso, ¿verdad? Fundamentalmente, sin otras ocupaciones. Y entonces, desde el punto de vista profesional, a lo que yo me dediqué por entero fue a la milicia, que corresponde el mayor lazo de mi tiempo. Sí. Yo ingresé a las Fuerzas Armadas a los 17 años. Aunque usted es difícil de encasillar, ¿eh? Bueno, pero yo te voy a decir, te voy a hacer ahora, como hacen ciertos políticos, usar un rasgo, ¿verdad? Manipulativo. Yo te digo así, que ciertamente, como mucha gente, que es difícil de encasillar, pero una cosa como tú quieres que te encasille, ¿verdad? Y como yo me quiero ser encasillado. A mí, el distintivo fundamental, el gentilicio que me complace, es el de ser dominicano. De lo único que yo estoy orgulloso, y puedo estar orgulloso en los tres campos que te dije, es de ser dominicano. Y siendo dominicano, estamos hablando del gestor político, porque el gestor político es el ciudadano consciente de sus deberes y consciente de sus derechos, realmente. Y en términos históricos, perdónenme, sí, no sé. ¿se justifica en estos momentos la presencia de un ejército? Sí. Porque tengo entendido que hay países que ya van cerrando. Fíjate cuarteles. La ventaja de la trilogía. A ver. Tú sabes lo que decía el mismo Cervantes, ¿verdad? Sí, sí. Esa montaña de la lengua castellana. Él escribió mucho, porque él fue militar también, ¿verdad? Él fue militar y militar de verdad. Tú sabes lo que decía Cervantes, que un mundo sin ejércitos sería insoportable. Mira en el caso de las misiones ahora, de las nuevas misiones de los ejércitos. Eso coincide con el historiador Keegan también, que dice que un mundo sin ejércitos sería inhabitable. Keegan, que es inglés. Pero mira un detalle importante del caso. Con respecto a las operaciones, que parte de los nuevos roles, del mantenimiento de la paz, consecución de la paz. Tú sabes lo que dijo un general español, que a mí me agrada mucho el concepto. Dice que ese tipo de operaciones no son operaciones militares, pero que solo los militares pueden hacerlas. Exacto. Entonces, yo quiero para responderte que hay que tomar conciencia de algo. Sobre todo también, ahí volvemos, ahí caemos en la poesía. Sí. Lo que decía don Miguel Torga, el gran poeta portugués, autor de la Cristíade. ¿Tú sabes lo que decía él? Que la patria, tremendo problema para definir la patria, ¿verdad? Pero él decía que la patria era un pedazo de suelo defendido. Y en eso nos mete de lleno en el gran dilema de la dominicanidad, porque nosotros comenzamos a ser dominicanos, tener ese gentilicio como pueblo, del ejercicio de defendernos. ¿De defendernos contra quién? Contra todas las potencias primero, contra Inglaterra, contra Francia, después contra Haití, que no era una potencia, pero nos invadió y nos sometió por 22 años, luego los españoles, y después los norteamericanos que nos han invadido bien. A todos los otros los hemos vencido. Ese dominicano, ese dominicanito descalzo, bueno. Pero los gringos no lo hemos vencido militarmente nunca. Pero estamos aquí, hablando de esto que estamos hablando, cantando el himno nacional por la mañana y siendo dominicano, que ser dominicano también es un dilema, claro. Porque yo no creo que en lo pesimista de que, ok, el dominicano, esa escuela pesimista, yo creo que el dominicano tiene grandes virtudes y entre sus virtudes fundamentales está el heroísmo y además
ese oficio tremendo de ser cabezadura, obcecado, hasta para lo que no nos conviene. Claro, General, oyéndolo, escuchándolo, sí, uno advierte la influencia de múltiples facetas que adornan su forma de vida, ¿no? Uno ve al militar, uno ve al poeta, uno ve al político ahora, y uno se pregunta internamente, ¿hay el interés en José Miguel Soto Jiménez en asociar esa formación militar con la actividad política que está asumiendo en los últimos años? Mira, sobre todo a sabiendas de la falta de un liderazgo político, sí, que requiere el país y que necesita de cierta formación militar para poder encauzar los destinos. Mira, yo no creo, yo creo que hay que seguir el pensamiento de Luperón. Luperón decía, ante ese mismo dilema, él decía que la defensa de la nación debía ser no era un asunto privativo de las Fuerzas Armadas, que no era privativo, que era un asunto de todos los ciudadanos dominicanos. Ahora, ¿qué sucede? La parte más importante, la identidad nacional, es un conjunto está compuesta por un conjunto de vertientes, y entre ellas está la cultural. Sí. Y yo digo, es un asunto mío, yo digo que ese es el factor más importante en la identidad nacional. Ahora, cuando yo hablo de cultura, no estoy hablando de violín, de poesía, de pintura, de arte escénico, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de la postura de los grupos humanos frente a la vida. Entonces el dominicano, como sesgo cultural, y yo digo como riqueza cultural, tiene entre su faceta el heroísmo, que es una virtud, se supone que es una virtud militar, ¿verdad? Tiene el heroísmo, y con el heroísmo ha salvado muchas veces la patria. Con el heroísmo hizo la patria, ha salvado la patria, pero también la ha fuñido en ocasiones. Sí. Porque ese heroísmo enloquecido, ¿verdad? Tenemos que recordar lo que fue la época de Concho Primo, o esos gobiernos que duraban 48 horas, ¿verdad? Hubo que duraron 24, ¿verdad? Hay que ver eso. Porque mira, eso nos lleva a una reflexión interesante. Naturalmente, tú te refieres a que esa ciudadanía, ese sector político, debe tener atributos que son militares, como es la disciplina, sí, por ejemplo, ¿verdad? La disciplina en su faceta, el orden, ¿verdad? Esas son virtudes militares que podrían ser aplicadas y que se aplican en otros países de forma interesante, ya cada vez menos, pero en todos los países existe el servicio militar obligatorio, ¿verdad? Que es temporal para los ciudadanos mayores de edad, y cuando terminan, que se integran a la vida civil, se supone que llevan esos atributos, esos atributos de la disciplina. Y otra cosa, del amor a la patria, porque eso que se le enseña al soldado desde que entra. Sí, él es un defensor de eso, ¿verdad? Pero hay que enseñarle lo que es eso y lo que duele eso, y eso es parte de la... Pero en su estrategia particular y política, ¿hay esa posibilidad de capitalizar a la formación militar y asociarla con la actividad política? Claro, porque ahora te voy a decir, vamos a meternos en otro problema ahora. ¿Tú sabes cuál es el problema? Es que los principios de la guerra son los mismos que los principios políticos. Son dos actividades que están regidas por los mismos conceptos. Cuando tú hablas de estrategia, cuando tú hablas de táctica, ¿verdad? Que aquí lo confunde mucha gente, ambas cosas, como si fuera una sola, eso no es privativo de la política, eso es de origen militar. Sí, y los principios de la guerra, ¿verdad? Los 9 principios de la guerra, esos principios rigen la política. Ahora tú dirás, ¿dónde está la diferencia? Porque hay que tener en cuenta eso. Es una diferencia fundamental. La diferencia está, aún en la aplicación de esos principios, que en la vida militar usted ordena y el subalterno obedece. En la política no. En la política no. En la política hay que transaccionar, hay que dialogar, hay que escuchar. ¿Tú me entiendes? Ahí está ahora, la gran diferencia son los medios. Los medios, porque para hacer la consecución de cosas
en la guerra es la aplicación no solamente mayoritaria, sino inteligente de la violencia. En la política no. Ese no es el medio en la política. Como decía Mao Zedong dice que el poder nacía de la boca de los fusiles, en la democracia nace de la boca de las urnas. ¿Entiendes? Bueno, sí. Y los demás son elementos. Tú ves, sí. Porque tú tienes el mismo sesgo cultural que tenemos todos los dominicanos. Fíjate que nosotros siempre estamos soñando con un coronel que se case con la historia, todas las medidas somos, pero comenzando por el Estado, son de carácter militar. Pasó un problema en el Intran. Ahora, ¿a quién nombra? A un militar. A un militar. A un Balaguer, recuerda que Balaguer puso muchísimos generales en muchísimas dependencias. No es solamente el uso de la violencia en sí, ¿verdad? Eso que tú has preguntado. Ahora bien, lo ideal es que los militares, ¿de dónde vienen los militares? De la ciudadanía. Sí, claro. ¿Dónde retornan? A la ciudadanía. Entonces, en mi caso específico que tú preguntas, claro que sí. ¿Tú sabes por qué? Claro que sí. Porque resulta que yo ingresé a las Fuerzas Armadas de forma vocacional, bajo las miras de defender la República, defender la patria. Exactamente. Ese muchacho de 17 años, ¿verdad? Cargado con el conocimiento del heroísmo, de la guerra de independencia, de la restauración, y yo quería pertenecer a eso, ¿verdad? Después le fui buscando razonamiento para entonces, eso que te digo, defenderla. Y entonces en esa tesitura, ya yo retorné hace tiempo a la civilidad. Entonces yo no he descontinuado. Mi labor ahora es seguir defendiendo la patria como ciudadano. Exacto. ¿Con qué elementos? Con los elementos que aprendí en mi vida. Yo lo saco a relucir como un elemento atractivo. Porque evidentemente el orden, la rectitud, la actitud que pueda asumir un actor político con influencia de formación militar como la suya, puede tener repercusiones importantes en una sociedad como esta. Y fíjate, cuando hay grandes dificultades, ahí volvemos a la poesía. Fíjate lo que unos versitos que se nos enseñaba a nosotros en la vida militar. Dice que cuando hay peligro, Dios y el soldado son invocados. Cuando pasa el peligro, Dios y el soldado son olvidados. Sí. Bueno, pero sí, así es. Ese es el dilema permanente. Pero yo lo que te digo es que interesante que el dominicano, pero no porque quiere, por su desarrollo histórico, tiene tendencia hacia el militarismo. Sí. No el militarismo como se entiende en Sudamérica, ¿verdad? No de ese, sino del ejercicio permanente por defendernos. General, esa máxima de que el jefe es jefe y no molesta en parte. Sí, y de que el guardia lee como le venga en gana. Eso lo leíste tú. Eso lo leíste tú en Trancajilo. Sí, bueno, sí, es verdad, pero es aplicable, vale la política. Hay que ver el desarrollo también del oficio militar. Por ejemplo, ¿cuál es la virtud del oficio militar cuando Trujillo? La virtud. La obediencia ciega. La obediencia, por si eso es una virtud. Ahora bien, fíjate que eso ha ido desarrollando, pero eso tenía su lenguaje. ¿Qué te parece esa otra máxima que decía que el guardia, mientras más bruto, mejor? ¿A qué servía? Al concepto de la obediencia. Exacto. Que no cuestiona. Las órdenes se cumplen en el menor tiempo posible, ¿verdad? Y sin discusión. El guardia no tiene derecho a no, el guardia lee al revés y al derecho. ¿Verdad? Ese es el asunto. ¿Y qué te parece esto? El superior siempre tiene la razón, y más cuando no la tiene. Cuando no la tiene. Bueno, imagínate tú. Mire, recomiendo, aprovecho esto, porque está expresando el general Soto Jiménez, para que logremos consultar, estudiar a fondo una pequeña obra que él tiene en términos de volumen, de contenido extraordinario. Sí.
Ese es la Trancajilo, un personaje que yo creía que era inventado por usted, pero ya usted me dice que tú... Pero no diga la familia. No, jamás. Una figura muy pintoresca dentro de la milicia dominicana. Sí. Y fíjate que ahí se habla del común denominador, del soldado de esa época, formado con una plantilla que se repitió y se repitió, pero que hay que confesar que ya se ha superado en gran parte, para bien y para mal. Porque tiene su parte. Esta obra que aparece en pantalla, ahí la tenía el director en la pantalla, las 58 leyes del poder de Juancito Trucupey. Así es como se llama, que es la obra que nos acaba de traer como detalle, como un regalo, el general, las 58 leyes del poder de Juancito Trucupey. Juancito Trucupey, una figura pintoresca. Era músico. Juancito Trucupey, de hecho lo mencionan era músico. En una melodía. Y es interesante, pero Juancito Trucupey se convierte ahí en el común denominador de nuestra ruralidad. Sí. Una ruralidad en un país que era fundamentalmente rural y que ha ido evolucionando. Pero yo digo ahí también, el crecimiento de las grandes ciudades, el crecimiento de la urbanidad, de lo urbano. ¿Qué sucedió? ¿Por qué siguen siendo esas máximas campesinas aplicables y aplicadas? ¿Por qué? Porque el campesino, cuando vino del campo, trajo en su macuto sus palabras, sus costumbres, sus tradiciones, y la ejerce aquí también. Las reproduce. Claro, las reproduce. Pero, general, tenemos que hablar de política, no podemos dejar Lo estaba echando de menos. No, vamos a entrar en materia. Como usted, siempre es interesante abordar esta temática, ¿no? De lo histórico, Ángel, yo quiero que... de lo antropológico. Mire, ya se anunció la alianza, se han despejado algunas cosas. Sí. ¿Cómo poder definir ahora el cuadro político electoral dominicano? No haga trampa, porque yo te dije a ti con antelación, ¿verdad? En otro espacio y en lo personal, yo te dije a ti que la alianza en sí era un arma cargada de futuro. Cargada de futuro en todos los sentidos y precisamente en este momento en que se ha concretizado. Porque hay que saber, señores, hay que saber la discursiva. Mira, lo primero que se dijo, ¿verdad? Que yo recuerde que no iba, la Fuerza del Pueblo no iba a tener gente para llevar de candidato. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí. Y el proceso demostró que era todo lo contrario, ¿verdad? Siempre con la métrica de la organización, ¿verdad? Sepultando viejos antecedentes de otros partidos que terminaron en todo tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces, eso fue lo primero. Luego se dijo, para abreviar, que la alianza no iba a funcionar, que era imposible que funcionara la alianza. Bueno, la alianza se ha concretizado. ¿Qué es lo que falta ahora? O sea, que no es una discusión de lo que a nosotros nos encanta, decir lo que pudo haber sido y no fue, ¿verdad? Pero no pasó. El desastre, bueno, que se iba a anunciar, que había hasta querellas personales de los líderes que eran la barrera. No, pero no pasó. Se concretó la alianza. Ahora, ¿cuál es el paso? El desarrollo de la alianza, porque estamos en una fase ahora que es fundamentalmente electoral. El presidente Leonel Fernández lo ha dicho muchas veces. Él ha dicho que estamos en una fase, ahora mismo, la fase no de organización, ya la fase es electoral. Claro. Ahora, esas candidaturas tienen que tomar cuerpo en cada una de sus localidades. Y cuando hablo de tomar cuerpo, estoy hablando de que se cumple el objetivo, que la gente de esos partidos entonces se familiarice con esa cosa tal. Déjeme decirle que hay que ver, yo me río a veces, me sotorrío, cuando oigo las discusiones. O sea, la discusión, los políticos hablando, y sobre todo los políticos del gobierno que satanizan la alianza, ¿verdad? Una alianza que ellos mismos han hecho con otra dinámica. Claro. Ahora, aprovechar el momento para decir que las alianzas
perdóneme, para ellos es sinónimo de debilidad. No, exactamente. Pero cuando se trata de Pero sumar entonces, es de fortaleza. Claro, es de fortaleza. Bueno, pero esas son las cosas. Normal, es natural. Sí, es natural. Pero déjame decirte algo importante. Porque a mí me encanta, y he hablado con ustedes otras veces, conocer el origen de las cosas. Sí. Porque se supone que si tú conoces el origen de las cosas, la comprendes mejor. Óigame, las alianzas no son nuevas en la política dominicana. Claro que no. Podemos remontarnos, señores, en el concepto, no lo vamos a hacer, no se asusten, hasta la independencia. Hasta ahí hubo alianzas y después hubo alianzas posteriormente, después de la guerra de la restauración, ¿verdad? Y después, ya en el siglo XX, recuérdense, entre los bolos y los coludos, antes hubo lo que fue la unión y la desunión, y se dieron alianzas en esa época absurda de dos enemigos mortales, ¿verdad? Bueno, hasta eso, y las alianzas se han repetido. Trujillo llegó al poder en las elecciones de eso, después del movimiento cívico, producto de una alianza. Y las alianzas se han ido repitiendo. Ahora, el padre moderno de las alianzas se llama José Francisco Peña Gómez. Sí. El acuerdo de Santiago, Sí. el acuerdo de... Y en este caso exitoso desde la oposición, porque hay siempre la misma dinámica. Usted nos recuerda que el doctor Balaguer, ¿verdad?, fomentó la creación del Partido de Veteranos Civiles, del Movimiento Nacional de la Juventud, ¿verdad? Bueno, porque déjame decirte, no con el doctor Balaguer, pero después, ¿quién tiene numéricamente más aliados? Cuando hay reelección, ¿quién tiene más aliados? El presidente, el candidato. Que El trata de presidente, y reelegirse. además ustedes se recuerdan recientemente, como antecedente importante, el número de muchos de esos partidos que están apoyando el gobierno apoyaron al PENCO, digo, al señor, al ingeniero Gonzalo, ¿verdad? Y Gonzalo ganó. No. Ahí se barajan otros factores. Por supuesto, la alianza por sí misma no basta. Hay que salir a las calles, hay que poner en el ejecución trabajo ese permanente y proyecto. continuo. Dinamizar Y continuo. el asunto. Y además, el empleo de la estrategia es fundamental. Pero la estrategia no es un asunto de gabinete. Lo que marca la estrategia realmente es cómo va evolucionando. El Trifolio lo dijo ahorita en un rasgo de esos trifolianos. Él dijo, en el caso de Omar, por ejemplo, Sí. que cuando eso se marca, cuando hay una tendencia, hablando ya en términos, es difícil revertirla. En la guerra nosotros decimos que la guerra es la lucha por la iniciativa. Y cuando tú pierdes la iniciativa una vez, es difícil tú recuperarla. Bueno, y Bobadilla y Briones, ¿tú sabes lo que decía él? Refiriéndose a la libertad. Dice que cuando un pueblo se ha decidido ser libre, no hay fuerza sobre la tierra que lo impida. Lo mismo aplica en la política. Entonces, lo que te digo es que hay que ver esas tendencias en la población, más allá del discurso de Soto y de los Pero demás. yo pienso, general, con todo para usted y para Trifolio, Omar no es una tendencia. Omar es una opción. Yo no quiero entrar en individualidades. vale para la pena mí, entrar para ahí. mí, si tú quieres una tendencia, no, yo creo que es un fenómeno. Es un fenómeno. Es un atractivo. Importante porque para mí, ¿verdad?, Está marcando él una tiene línea a seguir. lo que Santana le decía el deso. El deso es esa cosa que tú no puedes explicar. Imagínense en la mente de Santana. Pero es lo que marca Santana. Yo lo que te estoy hablando, en cuanto en el trazado de la estrategia, una cosa es el gabinete y esos señores que se sientan, los asesores, y otra cosa es tú ver lo que está pasando. Y te voy a poner un ejemplo simple. Yo estuve en el recorrido exitoso de Leonel en el sur. Yo estuve ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tuve muchas lecturas de eso que te estoy diciendo, de la gente, que hay que ponerle atención. Por supuesto. Que hay que ponerle atención, porque mira, tú podrías hablar técnicamente del entusiasmo, porque yo creo que en el caso de la fuerza del pueblo se debaten dos cosas.
el liderazgo del presidente, que es un liderazgo experimentado, Sí, es un claro. liderazgo experimentado, ha sido otra vez el presidente de la República, es un gran comunicador, ¿verdad? Y es un tipo que ha dado muestra, es un personaje que ha dado muestra de ser un visionario, ¿verdad? De ser un visionario. Entonces, fíjate, eso es un lado, pero lo que hay que tomar en cuenta son las calamidades que está pasando la mayoría de la gente. Una de las cosas que yo visualicé fue, nosotros hablamos de seguridad alimentaria, del alto costo de la vida. Señores, pero la gente lo que habla es de hambre, Sí. que están pasando hambre. Y tú sabes cuando dicen, óyeme, cuando dice, se van, ¿verdad? Pero nosotros decimos se van, pero ellos no dicen se van. Se van con la consabida mala palabra o sucesión de mala palabra. Porque se le ha puesto difícil. Lo mismo está pasando con el problema que se habla poco de eso, de la salud pública. Lo que está pasando en los hospitales, Sí. lo que está pasando en las escuelas. ¿Tú me entiendes? Ese es el otro activo que, por cierto, el presidente Fernández ha escrito, no sé si lo vieron en el LinkedIn, lo que él llamó los 7 pecados capitales de la reelección. Bueno, ahí está esa visión de esos 7 pecados capitales, ¿verdad? Pero esos 7 pecados capitales, yo mismo lo he dicho varias veces, tú te preguntas, de una forma, de otra forma ya, ¿qué es lo que vamos a reelegir? ¿Vamos a reelegir eso? Sí. Vamos a reelegir el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, el deterioro de los servicios públicos, el retorno de los apagones. O sea, pero que eso es hasta poco intelectivo, eso y difícil de combatir. Porque ¿cómo tú le dices a la gente que eso no está pasando? Si tú se lo dices o lo disfrazas de cualquier otra cosa, la reacción es de forma encolerizada. Pero ¿por qué las encuestas siguen privilegiando? Pero por favor, mi querido amigo. A ver. Usted se cree a estas alturas del juego. Usted está hablando de un recurso que está tan desacreditado. Pero mire, ¿tú sabes quién es que desacredita las encuestas? Los propios encuestadores. ¿Cómo usted en las otras 2 encuestas Gallup, la primera y la segunda, cómo usted va a decir, se atreve a decir, que solo el 4% o el 5% en otra de la población está preocupada con el problema haitiano? Eso es una contradicción enorme. O como es otra contradicción, cuando dijeron que el 70% de la población, y compréndame la contradicción, Sí, sí. tiene problemas con el alto costo de la vida, y que un 64% tiene problemas con la seguridad ciudadana, y entonces tiene 50 y pico de aceptación. Pero eso son contradicciones, ¿verdad? Y entonces, señor, esas contradicciones, por ejemplo, en la última, ¿tú sabes lo que dice esa encuesta? Ahora, Sí, la que reciente. solo el 7% de la población está preocupada por el problema haitiano. Solo el 7%. Entonces, eso no solamente es inexacto totalmente. Señores, pero eso va contra la política del gobierno. Claro. Ahí está la contradicción fundamental, ¿verdad? Eso es como a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, ¿tú sabes en qué yo creo? Yo creo en las encuestas de trabajo de los partidos, porque usted puede hablarle mentira a todo el mundo en la guerra de la percepción, pero a usted pararse por la mañana a afeitarse, usted no puede hablar mentira usted mismo. Claro. En ese momento climático del ritual personal de cada quien. Señor, entonces yo creo en las encuestas que van a lanzarse de diciembre para allá. ¿Tú sabes por qué? Porque las franquicias, todas, las franquicias valederas, vamos a llamarle así, de encuesta, viven, su negocio es acertar. Claro. Entonces nadie se va a exponer, y más esas franquicias extranjeras, que por un emolumento, ¿qué se dice? Bueno, ¿sí? Con un emolumento, sí, usted baraje los resultados, porque va en contra de su publicidad, claro, de la vigencia de que tiene. Propio crédito. Entonces yo, mira, inclusive, cuando se le va la mano, ya yo puedo decir, concho, le dieron 53, no, yo esperaba 60. Y la que le dan 60, yo lo creo, yo lo identifico como otro, como lo que dijo mi querido amigo. Pero es una falta, óyeme,
es una falta de seguridad. De seguridad. Es una falta de seguridad. Mientras usted más en mente, porque ¿qué es lo que se está haciendo con eso? Se está trabajando con la percepción. Sí. Ahora mismo hay una guerra de percepción, ¿verdad? O se está trabajando la percepción. Ahora, la percepción tiene sus inconvenientes, porque también denuncia. Yo te voy, si tú me vas a... denuncia debilidades. Debilidades. Mira una cosa, que es el argumento que se usa con las alianzas, ¿verdad? Sí. La contradicción. Pero mira, vamos a poner un caso de ahora, de ayer, de antes de ayer. El anuncio, el sorpresivo discurso del presidente de los 7 minutos sobre Ariodón. ¿Verdad? Sí, sí. Yo me pregunto, si tú lo analizas, ¿verdad? Primero, que yo veo 3 cosas ahí. Recuerda lo que decía Bosch, de lo que se ve y de lo que no se ve. Lo primero, ansiedad. ¿Por qué la prisa? ¿Buscando qué? La sorpresa, el efecto sorpresa. Pero el efecto sorpresa esconde también entre una continuidad permanente de cosas malas que pasan diario, de malas noticias. Tratar de una buena noticia. Eso es lo primero. Sí. Segundo, un divertimento. Un divertimento. ¿Cuál es el divertimento? Que ante esa situación de crisis que hay ahora mismo en la nación, de cosas, tratar de distraer el juego. Y el otro, el factor que explica muchísimas otras cosas, es la demagogia. Porque usted va a recibir supuestamente todo ese dinero, ¿verdad? Producto de esa renegociación, sí. ¿Verdad? Ahora, ¿para qué? Para hacer un sinnúmero de obras que en este momento sirven a la carnada electoral. Vamos a llamarle así. Exacto. Es la carnada electoral, ¿verdad? Ahora, mire los tiempos. Ellos van a recibir, creo que la primera partida. 700 y pico. Sí, en 6 meses. Sí. Y colócate. Sí, ya no hay tiempo como para ser efectivo. Sí, pero lo que sí hay tiempo para hacer el viejo oficio demagógico, naturalmente, que es lo que se impone. Digo yo. Por supuesto, general, uno no debe, ni puede ni debe subestimar la fortaleza del poder político que tiene en sus manos el presidente Luis Abinader. Es probable que las encuestas estén adulteradas, es probable que las encuestas no se correspondan con la realidad según los criterios que usted ha emitido. Y que otros políticos del país que nos han visitado entienden igual que usted. Sí. Ahora, el gobierno y el presidente Luis Abinader, en particular, debe tener un volumen determinado de gente que le sigue, que le apoya y que quiere que él siga al frente de los destinos del país. Sí. Eso es innegable. No, pero eso es innegable. A eso, es más, tú has dado en el clavo. ¿Tú sabes por qué? Porque yo creo que hay que ser hasta cuidadoso en señalar las fallas operativas y maltratar eso que tú estás diciendo. ¿Tú sabes por qué? Yo anteriormente, cuando él no era candidato, todavía, todo el mundo sabía que iba a hacerlo, entonces yo decía, coño, cuidado si el hombre da para atrás y pone otro, porque al que le conviene a la oposición es él. Él es el que le conviene y él es el que va a ser derrotado finalmente, sin subestimar nada. Sin subestimar nada. Es que estamos en una sucesión, porque es verdad, el poder es el poder. Ese es el viejo artilugio de siempre, ese es el viejo artilugio de siempre, el poder es el poder. El uso y abuso de los recursos del Estado, y cuando hablo de recursos no solamente hablo económico, sino de ventajas pequeñas. Por ejemplo, el presidente no tiene que hacer un acto político para hacer campaña electoral, simplemente aprovechar la dinámica para hacerlo, ¿verdad? Sí. Yo lo que te digo es que hay que tener cuidado. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí me enseñaron en las escuelas militares, ahí viene tu pregunta, que cuando el enemigo se está equivocando no lo interrumpa. Déjalo hablar. ¿Verdad? A veces la denuncia, y a nosotros nos encanta hacer denuncia, a veces la denuncia lo que hace... Que alerta. No, que alerta, no, y si usted metió la pata, poderla sacar a tiempo. Exacto. Recuérdate que el asunto no es meter la pata y no sacarla a tiempo. Exacto. Lo que pasa también que el tiempo es un factor crítico, no solamente aquí en este programa, ni en todos los programas de televisión, sino también en la guerra. El espacio y el tiempo. Entonces, hay que tener
cuidado con eso. Naturalmente, que en este proceso de lo que falta, hay que tener muy en cuenta que usted tiene que tener cuidado, ¿verdad? Sí. Porque todo debe ser en beneficio del interés nacional, el interés de la colectividad, ¿verdad? Y tener cuidado como usted sataniza cosas. ¿Tú me entiendes? Guillermo Moreno puede arrebatarle la senaduría del Distrito Nacional a Omar Fernández. Pero tú sabes que no. Pero tú sabes, ahora, Ni Farideh Raful. no, pero, oye, no, pero no me hables de eso. Que pongan al que ellos consideren que puede ser. ¿Tú sabes por qué? Porque hay personajes de ellos. Yo pienso, lo que tú me preguntaste, yo pienso que Omar va a ser el ganador. Yo pienso, ¿verdad? Yeah. Ahora bien, yo lo que te digo a ti es que aún en eso, óyeme, no debemos inmiscuirnos en los asuntos internos para tratar de porque es que a ver, tú le puedes hacer un favor. Tú le puedes hacer un favor. Entonces, hay de esos candidatos. Es una asesoría. De esos candidatos que hay que estar así, loco porque lo pongan. Sí. ¿Verdad? Entonces, ¿para qué no? Que cada cual debe administrar su proceso. Y en este caso, ¿verdad? Deben hacerlo. Que es una virtud, vuelvo y te repito, que es lo que yo digo en mi anuncio, es una virtud del presidente Fernández. Como él como comunicador, buen comunicador, profesor de comunicador, profesor de comunicación, él no dice nunca de más ni de menos. Sí. Él dice lo conveniente, lo pertinente. Y esa es una de las líneas estratégicas, de no meterse en los asuntos internos del partido, de otros partidos, de otros movimientos. No meterse en eso. Bueno, pues general, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. El tiempo desgraciadamente nos limita y nos obliga a tener que despedirlo. Con usted se puede hablar de muchísimas vertientes y de muchísimos aspectos importantes. Pero usted siempre utiliza el agua bendita. No, lo que pasa es que tampoco quiero cerrarme. Yo siento que a veces el general... Por ejemplo, mire, general, brevemente, por favor, y excúseme, que ya vamos al cierre. Sea por el uso, por el recurso del absurdo, sea porque hay un derecho, pero la oposición a la alianza Rescate RD, Sí. en algún momento se destapa y dice que qué es lo que hay que rescatar en el país. Sí. Claro. Pero mira, yo lo dije. Lo que hay que rescatar, Sí. entre otras cosas, son lo que el presidente Fernández habló de los 7 pecados capitales para la reelección. Lo que yo digo, que si eso es lo que vamos a reelegir. Pero te voy a decir una cosa. Cuando yo hablé contigo en televisión, yo te dije Con punto y coma, dígalo. Sí. Usted se vio en televisión. Sí, cuando Usted se vio en televisión. no, espérate. Porque el día que me retire de aquí, general, con toda modestia se lo digo. General, El día que me retire de este programa, lo único que se va a ver en la pantalla son las rayas colores. Usted está Si en es que hay colores. usted está no en me televisión meta en nacional, Déjelo general. terminar, señor Moya, no, por yo lo favor. que creo es que yo te Cuando dije... con punto y coma se vaya, la televisión dejó de existir en este país y va a ser pronto porque me voy a ir al África a tratar con culebras, sapos, que yo creo que a veces es mucho mejor que hablar con algunos seres para humanos. tratar con eso, Vamos a despedir. no tiene que irte muy lejos. Muy bien. Bueno, oye lo que te voy a decir. Yo pienso, para no hacer alusión reiterativa, porque me encantó el artículo del presidente Fernández de los 7 pecados capitales, a ustedes se les olvidó que ese fue cuando se lanzó el pacto rescate por la... Esa enumeración fue parte de la declaración que motivaba precisamente el pacto, ¿verdad? Que hay que reiterarla. Y se pusieron eso fue lo que logró que se pusieran de acuerdo, entre otras cosas. Primero, el alto costo de la vida, el problema de la seguridad ciudadana, el deterioro de los servicios, el problema de los apagones, el problema de la salud pública, el problema del... Y además, señores, es que son muchas cosas. Sí. El problema de los desacatos. Porque los desacatos, del que ha hablado el presidente actual de la Tribunal Constitucional, lesionan la médula del Estado de Derecho. Y fíjate, son innumerables los problemas. Déjeme ser osado, a mí me Tenemos da que la despedirlo. impresión, déjeme ser osado, a mí me da la impresión leyendo un pliego
que ha presentado en la prensa nacional o el CONEP. Sí. Me da la impresión que también ellos en cierto modo se unen a ese rescate, solo que lo hacen con otras expresiones no tan típicas. Pero claro, y también hay un antecedente muy interesante. Ustedes no se pueden acordar porque ninguno tiene esa edad, pero a ustedes se les olvida lo que fue la pastoral del 60. Con ese mismo lenguaje. Enero del 60. Sí, la pastoral de la Iglesia Católica. Recuerden que la Iglesia... Que se habla mucho aquí la de ese documento, pero la Iglesia poco tuvo casi siempre una enllavadura con Trujillo importante. Fue declarado benefactor de la Iglesia Católica. Sí, señor. Pero resulta que en el 60... En el momento... Con ese lenguaje que no era político, ni podía serlo, ese fue de los elementos que le puso la tapa al pomo. Exactamente. Entonces, lo que tú dices del CONEP, fíjate la coincidencia de la iglesia y del CONEP, que el CONEP, o sea, la clase empresarial, muy válido. no la clase empresarial, la clase religiosa, la clase política y el poder extranjero son los 4 poderes fácticos del Estado. Bueno, gracias general, gracias por habernos acompañado, como siempre, muy enriquecedor su presencia en el matutino del país. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando, tenemos un siguiente invitado y vamos a conversar con él de manera inmediata. Gracias general y disculpe lo poco que pudimos conversar, hay muchas cosas que hablar con usted y con lo que usted representa. Exactamente. ¿Qué pasó? Hacemos una pequeña pausa y retornamos inmediatamente.